de estudio bíblico sobre el origen de las denominaciones de la iglesia cristiana, que ya vimos en introducción, vimos historia, la semana pasada vimos lo que son las confesiones de fe que la iglesia ha tenido y vimos algunos ejemplos de las confesiones de fe de la iglesia bautista. Hoy toca mirar más hacia adentro, meternos un poquito hacia adentro de lo que es una de las iglesias más comunes, que se ven con más frecuencia, igual como se ve en la iglesia pentecostal, que también la vamos a ver. Pero quisimos comenzar pues con la iglesia bautista. Y si usted se da cuenta, al lado rojo yo coloqué una palabra que se llama anabautistas. Ese era el nombre, mejor dicho, ese era el apodo que le colocaron a los hermanos en 1644, porque ellos se negaban a bautizar niños. Entonces le decían, estos son los anabautistas. O sea, se lo decían de forma despectiva, le hacían bullying. Y de ahí quedó el término bautistas, que anabautistas, lo que quiere decir es que básicamente pues los que no bautizan niños, los que se niegan a bautizar infantes. Y de ahí se derivó en bautista. Y quedó como es el nombre de la denominación. Y ya a los hermanos no les molesta que los identifiquen como una de sus prácticas doctrinales. Ellos tienen en común, junto con, por ejemplo, con la iglesia pentecostal, que no ven correcto el bautismo de infantes. También más adelante vamos a ver una iglesia que sí bautiza infantes, y a lo mejor a algunos les va como que a chocar, porque lo van a ver más como con similitudes con la iglesia católica, porque sabemos que la iglesia católica bautiza infantes, pero eso lo vamos a ver luego. Pero de ahí viene el término bautista, que es un derivado de anabautistas, así se le reconoce. Eso lo tienen desde 1644 hasta la fecha. Ahora bien, aquí vamos a ver las características desde el punto de vista doctrinal, ¿ok? No nos vamos a poner a detallar punto por punto minuciosamente, porque aquí va a llegar Cristo y todavía no hemos terminado, porque así como cada una de las denominaciones tiene su detalle, pero quiero que veamos a grandes rasgos cuáles son sus diferencias, qué las caracterizan, y eso es básicamente lo que las separa del resto de las otras denominaciones. Usted se va a dar cuenta pues que evidentemente no comparten básicamente los mismos puntos en su mayoría que, como un ejemplo, con la iglesia pentecostal, que lo vamos a ver en su momento. Este, por ejemplo, sí lo tiene, que solo son 2 sacramentos, que para ellos es solamente el bautismo en agua de las personas ya conscientes, arrepentidas, donde el Espíritu Santo está haciendo un trabajo, y la Santa Cena. Ellos no tienen otros sacramentos, no lo ven desde el punto de vista bíblico. Los hermanos bautistas consideran que solamente según las Escrituras ellos encuentran que Jesús solamente instituyó 2 sacramentos, como el bautismo en agua y la Santa Cena. Entonces ellos solamente tienen 2 sacramentos, no tienen más. La Santa Cena y el bautismo. Y el bautismo en agua. Los bautistas. Bautista, estamos hablando de la iglesia bautista. Bien, ellos tienen solamente 2 sacramentos. Vamos a precisamente Juan 17:17. ¿Quién lo lee? Santificaos en tu verdad, palabra es verdad. Exacto, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es uno de los puntos de la sola escritura por la cual la mayoría de las iglesias protestantes, aunque hay un sector, esto lo quiero decir, de la iglesia bautista que no se consideran que vengan de la reforma protestante, porque ellos ya trazan una línea desde por fuera del movimiento de la reforma, pero indistintamente son una iglesia pues que de igual manera denuncia lo que tiene que denunciar al Papa y a quien sea. Bien, Paul que busque Mateo 28:19 y Lenny que busque 1 Corintios 11:26. 28:19 y
Y Leli busca 1 Corintios 11, 26. Pero no tiene leer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Ese es el sacramento del bautismo. O sea, Jesús lo instituye y por eso la Iglesia Bautista dice: practicamos el bautismo en agua, pero no hacia los infantes, sino que como Jesús ordenó el hacer discípulos y luego que la persona ha dado fruto de ser discípulo lo bautizamos, tú no puedes hacer eso con un niño, tú no puedes hacer eso con un infante, y por eso no bautizan a los infantes, porque el sacramento está ligado al proceso de discipulado. Entonces la Iglesia Bautista entiende que si Jesús dijo que yo tengo que ir a predicar a un inconverso, el inconverso se convierte y empieza a formarse en el Evangelio, tiene entonces que bautizarse. Eso no lo puede hacer un infante. Un infante todavía ni siquiera conoce su cuerpo, todavía ni siquiera. No tiene todavía esa lucidez. Entonces por eso los hermanos bautistas no bautizan a los infantes, porque dicen que están asociados a lo que el principio de la Escritura de lo que Jesús dijo. ¿Cuál es el otro ley? 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Aquí Pablo básicamente lo que hace es un recuento de la última cena, que es de ahí donde se parte el principio de la Santa Cena, donde también Jesús de manera directa instituye la Santa Cena. Y Pablo aquí lo que está ratificando lo que ya pues había aprendido de parte de los demás apóstoles, porque él no estuvo presente en ese momento, pero los demás apóstoles sí. Y aquí lo está extrayendo orden en la iglesia de Corintios, indicando esto, que es el Señor el que lo instituyó y la importancia de lo que tiene, porque tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Otro dato importante sobre la Santa Cena, que ellos le dan un carácter muy simbólico a este momento. No es como la Iglesia Católica lo plantea, que literalmente las moléculas del vino y del pan se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos no creen eso, pero tampoco lo creen como en la Iglesia Presbiteriana, que dice la Iglesia Presbiteriana que la Iglesia Presbiteriana no cree en la postura de la Iglesia Católica tampoco, pero tampoco creen en la postura de la Iglesia Bautista solamente. O sea, ellos dicen que aunque es pan, porque sí va a seguir siendo pan, y aunque es vino, ellos profesan y creen, la Iglesia Presbiteriana, que ahí está Cristo, que no es algo meramente simbólico solamente, sino que va más allá del símbolo, pero tampoco llega al extremo de lo que dice la Iglesia Católica, que las moléculas se transforman en el cuerpo de Cristo y en la sangre. Pero eso lo vamos a ver luego cuando veamos a la Iglesia Presbiteriana. Estamos mirando a la Iglesia Bautista. Entonces aquí estamos mirando que ellos entonces se basan en solo dos sacramentos. ¿Ok? Bien. Bueno, prácticamente ya lo vimos ahorita en Juan 17, 17, donde solo la Biblia es su máxima autoridad. Sí, acabamos de ver el fundamento bíblico de los dos puntos, donde precisamente ahorita leímos Mateo y leímos Corintios. ¿Ok? Por lo tanto, la Iglesia Bautista tiene historia, evidentemente, desde hace más de 4 siglos, tiene tradiciones, pero para ellos eso es algo secundario, de poca importancia. Entonces, bien, en este punto, entonces podemos continuar. Vimos también Juan 17, 17, donde Jesús establece que la palabra de Dios es la verdad absoluta que tenemos nosotros los creyentes. No es un relativismo, no es que la verdad depende del punto de vista en el que se mire. Eso lo dicen en el mundo, pero eso no aplica para nosotros los cristianos. Y la Iglesia Bautista en este punto es bastante radical en este sentido. Entonces, ellos son bastante absolutistas en ese sentido, y todo es lo que la Biblia dice, no más, no menos. En ese punto son bastante dogmáticos, es decir, muy poco margen de tolerancia o de opciones tienen, ¿no? Como tal. Ahora bien, vamos al otro punto, porque estamos mirando sus características desde adentro del punto de vista doctrinal, lo que los caracteriza, cuando valga la redundancia el término,
que tú puedes decir, ah, ok, cuando yo tuve una iglesia con estas características, o con la mayoría de ellas, lo más probable es que estés delante de una iglesia bautista o estés conversando con un hermano bautista. Otro punto que no coloqué acá, pero lo voy a colocar, que me parece relevante, que es uno de los más emblemáticos también, es muy típico verlo hoy día. Pero vamos a seguir. El punto 3, la membresía es solo personas salvas. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a leer Hechos 2:47. A ver, yo si me encuentras rápido, porque ya Leslie y Paul han leído. Hechos 2:47. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que a diferencia, por ejemplo, de la iglesia pentecostal, cuando tú le dices cuántas personas hay en tu iglesia, por lo general, cualquiera, el pastor, el líder, la esposa del pastor, o un miembro muy comúnmente te va a decir, bueno, somos como 5.000. Pero ahí está metido el que visita la iglesia una vez a la cuarta. Cualquier versión, esta es 2:47. Te van a decir, por ejemplo, somos 5.000, pero en esos 5.000 están metiendo el que visita la iglesia una vez a la semana. Ya yo te digo para que lo leas. Meten al pastor, meten a la familia del pastor, meten al que tiene doble vida, meten a todo el mundo, simplemente porque lo ven en la iglesia, lo meten dentro de la membresía. Pero la iglesia bautista no cuantifica así a sus miembros. ¿Qué es lo que dice John Nieves, Hechos 2:47? Alabado a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. La iglesia bautista puede tener personas que la visitan todo el año, inclusive, pero si esa persona que visita la iglesia todo el año no da fruto de convertimiento, la iglesia no lo cuenta como miembro. Por eso, la membresía es solo personas salvas. Es por eso común que la iglesia bautista tiene como un patrón de inscripción donde está solamente cuantificado los que son realmente miembros de la iglesia. Tienen tarjetas, o sea, algunas tienen, sobre todo las norteamericanas, ¿no? Que son, los gringos son un poco más organizados con este tema por su forma de ser. Tienen literalmente un tipo de membresía, como si fuera, inclusive hay iglesias que dan hasta carnet en Estados Unidos. Pero ¿a quiénes? A sus miembros. Miren la diferencia, ¿no? Aquí hay una diferencia entre la iglesia pentecostal y la iglesia. Pero es que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque la iglesia local tiene que velar por el testimonio de los que dicen formar parte de ella. Algo que ocurre mucho acá en Latinoamérica son los malos testimonios de supuestos hermanos en la fe, pero resulta que esa persona ni siquiera se ha convertido y anda portándose mal en el barrio, en el lugar donde vive, y la gente que anda diciendo, y eso que dice que es evangélico, y eso que se lo pasa a meter en la iglesia, pero señora, ese hombre ni siquiera se ha convertido realmente. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, este punto, el punto que nos saltamos, las iglesias autónomas e independientes. Colosenses 1:18. Primera Timoteo 3:15. Este es otro punto bastante marcado de la iglesia bautista, que las iglesias locales son autónomas e independientes. Esto no quiere decir que no hagan convenciones o que no se reúnan con otras iglesias bautistas. Por ejemplo, en Estados Unidos, todos los años se hace la Convención Bautista del Sur. Las iglesias bautistas del sur de Norteamérica se reúnen una vez al año y tienen un congreso. Pero, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué este énfasis? Porque a diferencia de la iglesia pentecostal, que la iglesia pentecostal, por ejemplo, tiene organizaciones eclesiásticas, donde tiene una cabeza principal, una iglesia madre, como que dice, y tienes otras iglesias que son sedes, sucursales o anexas a lo largo de la ciudad. ¿Sí me explico? Y todas ellas le reportan al apóstol, al profeta o al pastor fundador, ¿no? Inclusive hasta le mandan el diezmo del diezmo a la iglesia madre.
Pues no, la Iglesia Bautista considera que aunque Cristo instituyó la iglesia como su cuerpo, también ellas ven que desde el punto de vista bíblico las iglesias gozan de una autonomía y de una independencia. Son interdependientes entre sí, ¿okay? Porque se relacionan entre sí, pero no tienen esto de las coberturas, como también se ve mucho en las iglesias, sobre todo las neopentecostales, ¿okay? No se ve esto de pertenecer a organizaciones eclesiásticas ministeriales. No se ve eso. La Iglesia Bautista es independiente una de la otra. ¿Qué dice Colosenses 1:18? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos parten desde este punto bíblico de que como Cristo es la cabeza de todo el cuerpo, ellos consideran que el pie no le tiene que rendir cuenta a la mano, sino que el pie le rinde cuenta directamente a la cabeza. Entonces ellos, esta figura de las coberturas apostólicas y todo este tipo de cosas, no lo ven necesario, no lo ven bíblico tampoco, y por lo tanto son interdependientes en ese sentido. Ellos parten desde el principio también de que, si bien es cierto, la mano forma parte del cuerpo, pero la mano cumple sus funciones de mano, y el pie también forma parte del cuerpo, pero el pie cumple funciones del pie. O sea, cada quien en su lugar, formamos todos parte del mismo cuerpo, nos necesitamos todos, pero cada quien en su lugar. Entonces ellos promueven, yo dije 1 Timoteo 3:15, ¿no? También, Paul lo tiene. Y te puedo asegurar que aunque son independientes las dos, te puedo asegurar que las dos se conocen, las dos se relacionan, las dos tienen buena armonía. Puede pasar eso. Es decir, que la Iglesia Bautista no tiene tampoco concilios ni tiene grandes organizaciones como la Iglesia Pentecostal, que por ejemplo tiene la Iglesia Pentecostal, la Asamblea de Dios, que es una organización pentecostal que prácticamente está presente desde Canadá hasta la Patagonia. Esa es la organización pentecostal más grande que tiene la denominación de la Iglesia Pentecostal. La Iglesia Bautista no tiene eso. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna, baluarte de la verdad. ¿Qué es baluarte? Cofre, tesoro, caja fuerte. Es decir, la iglesia protege, atesora, resguarda la verdad de Dios. ¿Y columna por qué? Porque lo que hace una columna sostiene. Eso es lo que hace la iglesia. Entonces ellos consideran que la iglesia debe ser autónoma delante de Dios, debe de mantenerse de esa forma y es independiente de las demás, en ese sentido. ¿Ok? Por eso que no les va a parecer raro que cuando usted le habla o usa un término como hermano budista, ¿no? Mi cobertura o algo de la cabeza del ministerio, algo así, ellos quizás te hagan comentarios o quizás te miren medio raro porque no lo ven correcto, no lo ven bien, que la iglesia tenga ese nivel de dependencia, no lo ven acertado, ¿ya? Entonces esa es una característica. Por eso es que acá en Latinoamérica, por eso es que acá en el Perú, por ejemplo, o en Venezuela, usted no ve organizaciones de las iglesias bautistas, no las va a encontrar. Vuelvo y le repito, se pueden reunir, pueden hacer congresos como lo que hace la Iglesia Bautista del Sur de Norteamérica, pero no tienen organizaciones eclesiásticas, no la va a encontrar, no la tienen, porque ellos creen eso, de que la iglesia debe ser autónoma, la iglesia local debe ser autónoma e independiente. Bien, continuamos entonces. Este punto va a estar interesante. Mateo 22:21 y Hechos 5:29 al 31. Le dijeron de César y les dijo: da pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ya. ¿Y el otro? Hechos 5:29 al 31. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes de que a los hombres.
Bien, en estos dos pasajes, estos son uno de los tantos, ¿no? Porque cada uno de estos puntos, pues la Iglesia Bautista tiene bastantes textos y tiene su explicación sobre estos. Donde vemos, por ejemplo, en Mateo 22:21, donde Jesús le dice: dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Indican ellos que entonces Jesús está haciendo una separación entre lo que le pertenece y lo que le corresponde a Dios, y a lo que es santo, de lo que es secular y de lo que es del Estado y de los hombres. Entonces, partiendo de este principio de las palabras de Jesús, ellos consideran que el Estado no debe inmiscuirse en las cosas de la Iglesia, empezando por recortar la libertad religiosa y en las decisiones que la Iglesia toma, ni mucho menos en cómo se debe de llevar la fe. Ellos consideran que el Estado debe mantenerse aparte y debe desligarse de la vida de la Iglesia en ese sentido, pero que la Iglesia, como es la lámpara de una nación, debe de influenciar a los líderes, dándoles y diciéndoles lo que Dios dice conforme a la palabra, y dejar que el Estado tome sus decisiones, porque ellos van a rendir cuenta delante de Dios una vez haber escuchado el consejo de Dios. Entonces ellos no están de acuerdo con que haya esa relación hermana o esa unidad entre Estado e Iglesia. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, en Europa? Que mucha parte de la Iglesia protestante ha tenido que ceder a las presiones del mundo, con, por ejemplo, el matrimonio igualitario, con el ser más tolerante con otras prácticas pecaminosas. ¿Por qué? Porque el Estado le subvenga los impuestos a las iglesias y aparte le da dinero como una manutención. Entonces eso obliga a la iglesia a ceder ante las presiones gubernamentales, aunque la iglesia sabe lo que Dios dice de ciertos temas. Eso está pasando también en Estados Unidos. Los estados que las iglesias en los estados que han tenido una postura más bíblica ante el progresismo ideológico de Estados Unidos han tenido presiones de los gobernadores de esos estados para que cambien su postura. ¿Y cómo los han presionado? Pues les han quitado los beneficios, les han puesto a pagar más impuestos, etc. ¿Para qué? Para presionar a la iglesia. Pero estos pastores, como por ejemplo lo pasó ahorita el pastor John MacArthur, que es el hermano bautista, se le plantó firme al Estado ahorita con el tema de la pandemia, de cerrar las iglesias y todo aquello, porque él está en el estado de California, y el estado de California, el gobernador es un demócrata progresista, pero anticristiano, pero hasta la pared enfrente, casi que rayando en el ateísmo. Y este gobernador pues le metió presión a la iglesia, le empezó a mandar funcionarios del estado para buscarle las cositas, ¿no? Que si la reja está mala, que si el estacionamiento está muy buscándole las cositas, ¿no? Y empezó a meterle multas fuertes y cuestiones porque para presionar a la iglesia para que mantuviera más una línea propia de lo que el Estado quería. Pero el hermano pues se mantuvo firme en sus convicciones y no se dio ante la presión del Estado, ¿no? Tuvo que ir a tribunales inclusive. La cosa estuvo fuerte, ¿no? Pero él mantuvo su posición de que la iglesia no debe, el Estado no debe inmiscuirse dentro de la iglesia, ni mucho menos pretender decirle a la iglesia cómo tiene que llevar los asuntos de fe, que ya Dios dijo en su palabra cómo hay que llevarse. Porque la iglesia está en columna y baluarte, es cofre. Tú no puedes permitir que cualquiera le meta mano a tu cofre. No todo el mundo tú le vas a mostrar tu cofre, ni tampoco le vas a permitir que cualquiera le eche mano. Entonces, la iglesia bautista en este aspecto, pues, y yo considero que es una postura interesante, que es una postura válida, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, esto no lo tenemos. En Venezuela, por ejemplo, porque la mayoría de lo que hace vida en la iglesia en Venezuela es la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal, en este punto también lo vamos a ver cuando lleguemos a ver la iglesia pentecostal, no promueve una separación del Estado de iglesia. Y eso lastimosamente está haciendo que en el caso de Venezuela veamos pastores, iglesias inmiscuidas con el régimen en política. Y vemos pastores que siguen siendo pastores, también son diputados a la Asamblea Nacional, son ex candidatos presidenciales. Y bueno, hay una mezcolanza terrible ahí y eso perjudica la fe porque entonces la iglesia pierde credibilidad. La gente dice que entonces los pastores ya se han vendido al régimen y una cantidad de cosas que eso no contribuye al evangelio, ¿no? Solamente para mencionarles un ejemplo. Pero entonces la iglesia bautista dice: lo que es del César es del César y lo que es de Dios es de Dios. Ya está.
Nosotros le decimos al César lo que Dios opina y el César que tome las decisiones que tenga que tomar. Ya está. Esa es la postura de la iglesia bautista, otra de sus características. Por lo tanto, es raro que usted vea a un pastor bautista diciéndole a la congregación que salga a votar por un candidato en particular. Es raro que eso ocurra, ¿no? Es raro. Y eso lo vamos a unir con otro punto que vamos a ver más adelante, pero que no me quiero adelantar, pero ya falta poco. Este otro punto, pues, ya está un poco más claro. Que acepta solamente dos oficios, pastores y diáconos. Por eso que usted siempre, que usted escucha o vea a la iglesia bautista, usted siempre va a ver pastores. Usted no va a ver más nada ahí. Va a haber pastores con inclinaciones evangelísticas. Por ejemplo, el pastor Paul Washer, yo lo sigo bastante, me gustan sus predicaciones, tiene una línea bastante sana, bastante interesante. Él estuvo acá en el Perú más de 7 años, cuando estaba más joven. Aquí fue que conoció a su esposa y se casó con ella y se la llevó para Estados Unidos. Pero él no estuvo aquí comiendo ceviche y comiendo lomo saltado todo el día. Él se fue para la selva del Perú. Él se fue a evangelizar. Él se fue a llevar médicos, que no había médicos en aquel entonces. Él llevó medicina. O sea, él hizo un trabajo misionero acá en el Perú. Él llevó Biblias traducidas a los idiomas de la selva, de allá, el quechua, durante esos 7 años. O sea, él hizo un trabajo misionero tremendo. Y gracias a ese movimiento, de ese trabajo misionero, es que él saca el movimiento Heart Cry, Corazón que Llora. Es un movimiento evangelístico y de apoyo a los pastores locales con material bíblico. Y a veces, tiene tiempo que no viene al Perú, pero hace unos años vino, antes de la pandemia, estuvo acá en el Perú. ¿Okay? Y aquí es donde él pulió mejor su español, ¿verdad? No muy bien el español. Claro, los 7 años aquí tiene que entenderlo, ¿no? Bastante. Pero a pesar de que él hizo ese trabajo misionero y sacó esa red evangelística bastante interesante, que honestamente me gustaría tomar o pertenecer a esa red, él no se considera evangelista como tal, él no se considera apóstol porque funda iglesia, porque predica el evangelio, no, pastor, nomás. Y sus iglesias no tienen como por ejemplo en la iglesia pentecostal que tiene la figura del ujier, sino usted va a ver diáconos. Nada. ¿Ok? Otro dato puntual dentro del oficio que solamente ellos reconocen, que es el de pastor y diácono. ¿Por qué ellos dicen eso? Porque, por ejemplo, el pastor, pero la Biblia habla de 5 ministerios, sí. Pero ellos consideran que, por ejemplo, el ministerio del maestro, ellos por un tema de interpretación del texto de las palabras, ellos consideran que Pablo no estaba poniendo un 5.º ministerio, sino que estaba poniendo otra función aparte del pastor, que es complemento del pastor. Ellos interpretan que un pastor debe también tener la habilidad de enseñar. Entonces para ellos el pastor y maestro es un solo ministerio, no son dos. ¿Ok? No creen en el que hoy día haya apóstoles, porque eso lo vamos a ver en este punto también, sino que los apóstoles ya murieron. Entonces profeta tampoco, mucho menos. Y el evangelista ellos lo ven como una función que toda la iglesia, el cuerpo de Cristo tiene que realizar, que por lo tanto no depende de una sola persona el evangelismo. Entonces básicamente se resumen en pastores y diáconos nomás. Eso es. Otro detalle sobre el punto de la iglesia bautista con los pastores: no aceptan la figura femenina del pastorado. Para ellos el pastorado femenino es una herejía, es un error doctrinal, es el progresismo feminismo metido dentro de la iglesia. Por palabras, el mundo no lo aceptan. Hay iglesias bautistas que son más tolerantes con el tema, son más tolerantes, pero en términos generales ellos no aceptan que una mujer sea pastor. Creo que fue el año pasado o el antepasado que en la convención de las iglesias bautistas del sur de Estados Unidos le dieron el micrófono a una hermana para que diera un mensaje, y eso causó un revuelo y toda una polémica. Tito 1:7 y 1 Timoteo 3:8. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, y no soberbio, no iracundo, no adado al vino,
no codicioso de ganancias deshonestas. deshonestas. Es el pasaje que habla del pastorado. En pocas palabras, Pablo lo que está diciendo aquí que el pastor o el que aspira a ser pastor tenga una conducta intachable, no sea orgulloso, no tenga problemas en su carácter, sino que pueda dominarse a sí mismo, que no tenga vicios, que no sea rencilloso, sino que sea pacificador, que no sea peleón, en pocas palabras, y que no tenga amor por el dinero. ¿Y qué dice Timoteo, 1 Timoteo 3:8? Johnny, ¿lo tienes? La NTV. En la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Ahí está. Solamente debe funcionar en esa obra con pastores y diáconos, porque la regulación apostólica habla de los requisitos para ser pastor y los requisitos para ser diácono. Si alguien cumple con esos requisitos, está apto para ser pastor y apto para ser diácono. Ese es su fundamento. Por eso lo que vemos, que ellos son muy apegados a lo que la Biblia dice. Si ellos no le cuadran lo que la Biblia dice, ellos no te van a aceptar nada. No está mal tampoco, ¿no? Debería ser así. Debería ser así. Bien. Plena libertad de conciencia de sus miembros. Romanos 14 del 1 al... Los hermanos bautistas en este aspecto, cuando digo que tienen plena libertad de conciencia de sus miembros, voy a poner un ejemplo sencillo para que me entiendan. Es que yo no veo Netflix porque el pastor me dijo que ve Netflix del diablo. ¿Dónde dice la Biblia que ve Netflix del diablo? Si vamos a partir desde el punto de vista de los bautistas, que dicen de todas las escrituras, la Biblia habla algo de Netflix. Entonces tú tienes libertad de conciencia. Pablo, que dijo, todo me es ilícito, mas no todo me conviene. Ahí Pablo está hablando de que tú tienes que tener un criterio, tienes que tener una conciencia para saber si algo te conviene o no. Y ese criterio maduro te lo da la santa palabra de Dios. Entonces eso tiene que ver con la conciencia de las personas. Ellos por eso ellos practican y se cuidan mucho de no manipular las conciencias de las personas para no esclavizar a las ovejas, al pastor, a la opinión del pastor o a la opinión de la iglesia local. Otro que se ve muy común hoy día, pastores que no permiten que sus ovejas visiten otras congregaciones y les meten un floro evangélico tremendo y la gente se llena de psicoterror evangélico. ¿Eso qué es? Ahí no hay libertad de conciencia. Entonces la iglesia bautista con esto es muy cuidadosa de no violar la libertad de conciencia de sus miembros. Romanos 14, del 1 al 8. Yo sé que es un poquito largo, pero yo quiero que usted lea y entienda basado en las escrituras. Muchas gracias. ¿Ya lo encontraron? ¿Quién lo lee? Recibí al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones. Lo que uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual en todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia vida. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Bien, en este texto que es un poquito largo, Pablo está planteando una situación que estaba pasando en la iglesia romana, de que los débiles en la fe se sentían mal porque veían al hombre duro comer carne sacrificada a los ídolos, y los grandes de la fe no les importaba lo que opinaban los chiquitos, y ellos se raspaban su carne. Y
Pablo plantea esto que dice que unos como otros son del Señor y que no debemos de juzgar la conciencia ni mucho menos las opiniones de los demás. Voy a poner un ejemplo sencillo hoy día. Es como que si Leslie dice, yo a partir de hoy voy a ser vegetariana. Y aquí entonces la iglesia se entera y le empiezan a juzgar porque dice que porque va a ser vegetariana. Yo pregunto, ¿la Biblia dice que los cristianos deben de ser vegetarianos? ¿La Biblia condena el vegetarianismo? No. ¿La Biblia condena al que come carne? No. Entonces es un tema de conciencia que se tiene que respetar. Y por eso la iglesia bautista tiene plena libertad de conciencia. Si tú consideras, por ejemplo, que por cuestiones de salud a ti te conviene dejar de comer ciertos productos, a ti nadie te tiene por qué atacar o te tiene que ver como menos espiritual porque ya tú no estás comiendo esos productos o porque ya tú no estás haciendo ciertas prácticas. Plena libertad de conciencia. El problema con este punto es que se necesita madurez dentro de la iglesia, que es algo que muchas veces carece la iglesia pentecostal. No tiene madurez y se juzgan entre ellos, a veces hasta por cuestiones que... Entonces, la iglesia pentecostal, plena libertad de conciencia en asuntos donde la Biblia calla. Punto. Es un tema de conciencia entre usted y el Señor. Estos puntos yo creo que la iglesia pentecostal aprendería bastante de este punto de la iglesia bautista. Ok. Todo creyente es un sacerdote. Este punto tiene que ver un poco con el punto que hablé sobre el tema de las coberturas. Porque por lo general, voy a poner un ejemplo, en la iglesia pentecostal, yo le voy a llevar una ofrenda al profeta y no le voy a decir nada porque yo voy a provocar a Dios para que me dé una respuesta, una dirección a una situación que yo estoy planteando. Ese es el pensamiento de muchos hermanos pentecostales. Se acercan al pastor, al profeta, al apóstol con esa intención en su corazón, no le dicen nada a él para que sea Dios, para que cuando ellos hablen sea Dios y ellos digan fue Dios el que habló. ¿No? Pero lo hacen con esa intención de que también el profeta, el apóstol o X persona interceda delante de Dios por su vida. Ellos entienden muy bien la figura. Vamos a 1 Pedro 2.5. 1 Pedro 2.5. Ellos entienden muy bien que el sacerdocio pasó de la tribu de Leví a todo creyente, a todo hijo de Dios, y que por lo tanto, así como los levitas, porque se le dice levita porque vienen de la tribu de Leví, levitas, podían presentarse delante de Dios e interceder por ellos y por el pueblo. Y la iglesia bautista entendió que eso ahora se le transfirió a la iglesia, que entonces ellos prácticamente casi no ven la necesidad ni siquiera de pedirle al pastor que ore por ellos. Ellos se toman muy en serio la verdad de que son sacerdotes y que es suficiente con arrodillarse y presentarse delante de Dios, interceder y pedir en arrepentimiento y en humillación. Ellos se lo toman muy en serio. ¿Qué dice 1 Pedro 2.5? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, ellos ya consideran, pero para que yo tengo que ir a buscar la autoridad suficiente con lo que me enseña, con lo que me corrige, con lo que me aconseja, como también para tener que pedirle y cargarle con mis problemas y con mis necesidades. Y ojo, ellos si buscan, aceptan la oración de las autoridades, porque como lo dice Santiago, si alguno está enfermo, llama a los ancianos, que oren por ti con aceite y todo esto, ¿no? Sino que no ven una sobrecarga de eso sobre las autoridades de la iglesia, sino que ellos si pueden presentarse delante de Dios, ellos lo van a hacer, se lo toman con seriedad este asunto, ¿no? Bien, y llegamos al último punto. El último punto, que ya llegamos al último punto. ¿Qué quiere decir esto de que son cesacionistas? A ver, cesacionistas viene de cesacionismo, que viene de cesó, de cesar. Cuando yo te digo a ti, el agua ya no está, ya el agua cesó de la pila, el agua cesó. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua ya no fluye. Entonces, cuando digo que ellos son cesacionistas, es porque ellos creen que los dones sobrenaturales cesaron.
que el ministerio apostólico cesó también. Es decir, los dones, como lo plantea la Iglesia Pentecostal, no están vigentes hoy día. Pero aquí quiero dejar en claro algo muy puntual, que la Iglesia Bautista en este punto van a encontrar dos posturas. Los radicales, los que dicen que no hay ningún tipo de dones, nada, eso cesó. Y los moderados, que sí te aceptan que algunos de los dones de 1 Corintios están vigentes todavía. Algunos, no todos. Entonces, te vas a encontrar con esas dos posturas dentro de la Iglesia Bautista con relación a los dones del cesacionismo. ¿Okay? En cuanto a los dones, al tema del ministerio apostólico y profético, que son, hasta ahorita no me he encontrado con ninguno que me lo acepte, todos son radicales y frontales, no está vigente hoy día. ¿Ok? Entonces, en lo personal, yo quiero dar mi punto de vista sobre el tema del cesacionismo. Considero que es una postura bíblica, pero que no está para este tiempo. Me explico. Pablo dice que cuando llegue lo perfecto, miraremos cara a cara las cosas como son. Yo pregunto, ¿ya llegó lo perfecto? No ha llegado. Entonces, las cosas no pueden cesar del todo. Cuando usted lee Apocalipsis 21 y 22, que prácticamente el apóstol Juan describe cómo va a ser el tiempo, hermoso ya, Satanás está encarcelado, ya pasó la tribulación, las copas, el juicio, o sea, ya Dios ha restaurado el cielo y la tierra, no va a haber mar, a mí no me gusta mucho para que le guste la playa, ya estamos resucitados, cuerpo glorificado, dice que ya no va a haber dolor, dice que ya no va a haber tristeza, dice que Dios va a enjugar toda lágrima. Ahí, en ese punto, para allá vamos, ahí sí te acepta el cesacionismo, porque ¿para qué tú quieres el Espíritu Santo? ¿Para qué tú quieres la Biblia? ¿Para qué tú quieres ministro? Sí, es cesado. Ya estás con Cristo, Cristo está aquí entre nosotros, estás glorificado. ¿Para qué tú quieres dones? No lo necesitas. Ahí sí te acepto el cesacionismo. Por eso digo que la postura de los hermanos es bíblica, pero está fuera de tiempo. O sea, no es ahorita, es para mucho más ¿Cuál es allá. el fundamento bíblico de lo que estás haciendo? Ese punto cuando dice que cuando llegue lo perfecto. Ese es el punto que ellos tienen. Pero no ha llegado al perfecto, entonces eso contradice. Por eso mismo. No es un punto de basamento, sino de contradicción. Es un punto para ellos doctrinal, pero recuerden algo, que la iglesia cristiana no tiene el 100% de la comprensión de la verdad bíblica. Y este punto en particular, por eso lo quise dar, es un punto en el que yo considero que mis hermanos bautistas están equivocados. Los tolero, los respeto, los amo, puedo compartir con ellos, pero yo tengo una postura muy clara al respecto y considero que aquellos están errados, doctrinalmente hablando. Como le digo, pero eso es básicamente lo que es la iglesia bautista, sus características más fundamentales. Con el resto de las iglesias, las doctrinas principales. Pero de esta forma nos permiten reconocer a los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta entonces? ¿Comentario final? Yo creo que todas las iglesias en lo particular tienen algunas observaciones que no cumplen la perfección del Señor. Exactamente. Correcto. Pero lo único que quiere es alinearse a la palabra y como dijo usted al inicio, Dios te ha dado para que tú mismo tengas discernimiento y sepas ver cuál es lo correcto y cuál es lo no. Nos queda eso nada más, porque hoy en día yo escucho, a mí me gusta escuchar prédicas también, y se ve mucho también de estas cosas, y sobre todo cuando está lleno de la palabra. A mí me falta de verdad meterme más en lo personal, y Dios te va a ayudar en eso, a tener más sabiduría e inteligencia, sobre todo que viene de arriba. Correcto. Correcto. Yo siempre he dicho que considero que cada parte del sector del cuerpo de Cristo, hablando de las cosas que tienen de veracidad, ¿no? De verdad,
hacen énfasis en aspectos de la iglesia, del cuerpo de Cristo, la verdad que son bastante edificantes y que deberían las otras iglesias tomarlo para sí, ¿no? Eso lo considero.